Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Es martes de Pregúntenle a Eli, en el que Eli Feinseg, economista, comentarista, comunicador, responde en vivo a las preguntas de ustedes, las cuales pueden ir haciendo en la página de Facebook de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Eli Feinseg, ¿cómo estás? Te mando un fuerte abrazo. Hola Alberto, aquí con toda la pata. ¿Vos cómo estás? También, con toda la pata, supongo que también con toda la pata, mi querido. Aquí ya saliendo de una fuerte afección respiratoria que me trajo en rastras por 3 semanas, pero ya estamos bien. Ya, qué bueno. Yo muy preocupado porque insistes en llamarme comunicador y en este país de reglas ridículas, en cualquier momento alguien me acusa ante el Colegio de Periodistas por decir que soy comunicador sin tener título profesional. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, hay que cambiar eso. Claro. ¿Sabes qué? Lo siento mucho, Eli. Para mí tú eres un comunicador porque cumples con todos los requisitos de un comunicador. No voy a entrar a valorarme a mí mismo, pero yo creo que un comunicador es una persona que reúne ciertas cualidades y no alguien que tiene un título que dice que es comunicador o no. El presidente tiene el título y es un pésimo comunicador, para poner un ejemplo. Pero... Ok, ya empezamos desenvainados, mi querido. Claro. Oye, fíjate que está el público muy animado, hay varias preguntas. Esta me gusta mucho, te la hace Eric Monge. Eric Monge, le gustaría saber qué opinas acerca del paso que han dado otros países liberales de permitir el consumo recreativo de cannabis y con ello liberar recursos públicos que se destinan a perseguir actividades que hoy son punitivas. Sí, yo lo he dicho desde hace muchos años, que el consumo de cannabis debería de permitirse, regulado por supuesto, pero esto nos permitiría cambiar el enfoque de combate al problema de la adicción de uno punitivo, de uno penal, a uno de salud pública, ¿verdad? Ciertamente las personas que caen en la adicción hay que atenderlas, pero si para atenderlas esas personas están bajo amenaza de que podrían terminar enfrentando un proceso judicial y capaz que hasta terminar en una cárcel, pues entonces la gente no va a ir voluntariamente a pedir la ayuda, ¿verdad? Es mucho más fácil enfrentarlo, y así lo han hecho muchos países, enfrentar el problema de la adicción como un problema de salud pública y no como un problema de seguridad pública. Y definitivamente se ahorrarían muchos recursos que hoy se malgastan en esa mal llamada guerra contra las drogas. Claro. Manuel Guillermo Font Benavides te pregunta 3 medidas concretas que harías para reactivar a la economía rápidamente en Costa Rica. Bueno, en un programa reciente mencionaba una que estamos terminando de diseñar en el Partido Liberal Progresista, que sería permitir el uso de los dineros que las personas tienen ahorradas en el ROP, es decir, el régimen complementario de pensiones, para el pago de la prima para adquisición de vivienda primaria. Hoy por hoy el mayor obstáculo que hay en Costa Rica para la compra de vivienda es precisamente que la gente, a pesar de ser sujeto de crédito, no tiene los ahorros necesarios para pagar la prima. Y hemos hecho estimaciones que nos permiten determinar que si tan solo el 5% de los recursos que hoy están en el ROP se destinan a la compra de vivienda de esta manera, provocaría un crecimiento adicional del 2,44%, o sea, 2.44 puntos porcentuales adicionales de crecimiento económico, generaría alrededor de 27,000 empleos, la mayoría de ellos en construcción y en el sector servicio, ¿verdad? Que son sectores en los que necesitamos generar empleo para las personas con menores cualificaciones laborales, que es donde más ha golpeado el desempleo. Así que tienen una serie de beneficios. Segundo, está el tema de la simplificación de trámites, que no basta con decir simplificación de trámites, hay que provocar una moratoria regulatoria y una guillotina regulatoria mediante la cual se empiecen a eliminar regulaciones y se exija a cualquier institución que quiera crear una nueva, decirle, bueno, usted crea esa nueva, pero tiene que eliminar otras 3, ¿verdad? Va a ser la única forma de poder
de poder lograr la simplificación de trámites de la cual se viene hablando desde hace 20 años y sencillamente nadie le pone el cascabel al gato, ¿verdad? Y por último, plantearía una simplificación tributaria que nos permita eliminar más de 100 impuestos que hay en Costa Rica que no recaudan prácticamente nada. La mayoría de ellos es más caro la administración del impuesto que lo que recaudan, ¿verdad? Y ampliar la base de los impuestos para permitir bajar las tasas de los impuestos que sí van a quedar para financiar la actividad del Estado. Muy bien. Luis Fernández Araya te pregunta qué diferencia hay entre tu partido y el que promueve Otto Guevara y por qué el tuyo es mejor, siendo que los dos son liberales. Bueno, a ver, el partido que está promoviendo don Otto Guevara es muy nuevo como para saber exactamente de qué se trata, ¿verdad? Es un partido que tiene menos de una semana de haberse inscrito. Se está presentando casi como un partido cristiano, donde están haciendo mayor énfasis en que son pro vida que en los temas de la agenda liberal, ¿verdad? Y bueno, el tipo de liberalismo que Otto Guevara ha promovido en Costa Rica en los últimos 20 y resto de años, que en realidad es libertarianismo, no liberalismo, ¿verdad? Es una versión tal vez un poco más extrema con un nivel de sospecha que raya en la paranoia, ¿verdad?, acerca de la actividad del Estado. Nosotros creemos que el Estado tiene que ser reducido significativamente. Hemos hecho propuestas, ¿verdad?, como la creación del Ministerio de la Producción, fusionando al MAG, al MEIC, a Incopesca, al Instituto de Turismo, a todas las entidades satélites del MAG, etcétera, ¿verdad? Hemos hecho propuestas como la creación de un Ministerio de Economía y Finanzas, fusionando Hacienda, al Ministerio de Economía, al Ministerio de Planificación Económica. Adoptamos como propia la propuesta de crear un Ministerio de Bienestar Social, fusionando a las 23 instituciones del sector social del gobierno de Costa Rica en una sola, ¿verdad? Entonces somos un partido que realmente está promoviendo reformas profundas. Digamos que la marca de liberalismo que Otto ha promovido a lo largo de los años se limita a una propuesta que es no más impuestos, y estamos de acuerdo con que Costa Rica no necesita más impuestos, pero no basta con no más impuestos. Hay que simplificar el código tributario costarricense, cosa que pues ellos nunca han promovido. Claro. A ver, vamos a ver. Dice, a ver, aquí hay varios comentarios. Aquí había uno que quería leerte, que, a ver, dice, dice Mariel, ¿qué dice? ¿Cómo dice ella? Dice Mariela Matarrita Briceño. Ojalá este señor pueda dejar a Don Eli responder todas las preguntas. Siempre lo interrumpe y casi no lo deja ni hablar. ¿Estar hablando de este señor, de mí? Pues no sé, Alberto, no hay otro señor. Digo, el otro señor está allá en cabina y siempre nos corta la transmisión al final del programa. Yo creo que ha de hablar de ese señor. Porque bien, dice que este señor no te deja hablar ni responder todas las preguntas. Bueno, pues ok. Como hay diferentes puntos de vista de cada cosa, ¿no? Pues sí. Bueno, a ver. Aquí había uno. Buena. Dice Eduardo Brenes, te pregunta, ¿qué piensas de la última resolución del Tribunal Contencioso Administrativo sobre la ilegalidad de la salvaguarda del arroz que decretó Luis Guillermo Solís en el 2015? Bueno, una enorme victoria para los amantes de la libertad y los promotores de la libertad económica y de la competencia. La demostración finalmente con una resolución judicial de que la famosa salvaguarda, que fue una medida disque temporal que se adoptó en el gobierno de Luis Guillermo Solís para impedir la importación de arroz de otros países, alegando en aquel momento que había un peligro inminente para la producción nacional, y el juzgado ha sido clarísimo en indicar que no se demostró, pero ni remotamente cerca, que hubiera ningún peligro para la industria nacional. Que sí había un desabastecimiento, sí era necesario
importar arroz, cosa que se hace todos los años, ¿verdad? Porque la producción nacional de arroz apenas alcanza para alrededor del 40% del consumo, y que entonces la medida que se tomó durante el gobierno de Luis Guillermo Solís, como muchas otras que se tomaron en ese gobierno, fue absolutamente arbitraria. Esto es un triunfo, tengo que decir, inesperado. Lamentablemente llega 4 años tarde, ¿verdad?, cuando ya se ha hecho mucho daño, porque los consumidores costarricenses han estado pagando un arroz innecesariamente más caro, producto de esta salvaguarda, y ahora nadie les va a devolver el dinero, ¿verdad? Alfredo Trejo Salas, ¿qué opinas de la intención del licenciado Federico Malavasi de presentar su nombre como candidato presidencial por el Partido Unión Liberal? ¿Y qué posibilidades le ve a Otto Guevara de alcanzar una diputación por San José por ese mismo partido? Yo no tengo por qué analizar las probabilidades de mis contendores o de otros partidos políticos. Le tengo un enorme respeto a Federico Malavasi, me parece una excelente persona, pero nada más que eso, no tengo nada más que opinar. Luis Fernando Arias, ¿qué piensas hacer con los rectores de las universidades y todos los privilegios que tienen al decir que son autónomas? Bueno, lamentablemente el presidente de la República no tiene ninguna injerencia en quiénes son los rectores, ni cómo se eligen, ni qué potestades tienen en la mal entendida autonomía universitaria. Lo que sí ciertamente buscaremos en un gobierno liberal progresista es condicionar la ayuda estatal a las universidades, que es muy cuantiosa, de hecho representa probablemente más del 80% de los presupuestos de las universidades, condicionarla a que se atiendan las necesidades del mercado laboral, entendiendo que el desarrollo tecnológico y el mundo está avanzando en una dirección donde las áreas técnicas, científicas, matemáticas, médicas, etcétera, son las que están generando la mayor cantidad de oportunidades laborales, ¿verdad? Entonces, si el Estado va a invertir, como lo hace, una enorme cantidad de recursos en la educación universitaria, cosa que me parece bien hacerla, hay que condicionar esas ayudas ese presupuesto a que haya avances en la dirección de enfocar programas de estudio hacia esas necesidades del mercado, hacia la empleabilidad de las personas, ¿verdad? En ese tema relacionado, Jorge Luis Aguilar te pregunta qué propondrías como solución al problema de la educación en secundaria, la deserción, y universitaria, la desvinculada, que son desvinculadas de las necesidades del país. Ok, con respecto a la desvinculación de la educación universitaria, lo que acabo de decir, ¿verdad? Digamos que la frase popular dice que el que paga la orquesta manda en la fiesta. Bueno, si las universidades quieren su autonomía incuestionable para decidir exactamente qué van a enseñar y cuándo, entonces que se busquen su propio presupuesto. Si quieren el presupuesto del Estado, ojo, que no es intervenir en la libertad de cátedra, cosa en la que yo creo. Yo no creo que el Estado tenga que decirle a ningún profesor cómo o con cuál enfoque tiene que enseñar los cursos, pero sí puede condicionar la entrega de los recursos del FES a que haya modificaciones en la oferta académica de las universidades para alinearla con las necesidades de empleabilidad de las personas que se van a graduar de ahí. Con respecto a la secundaria, Costa Rica en este momento tiene una oportunidad de oro, ¿verdad? Para empezar, somos el país de la OCDE que dedica una mayor cantidad de recursos como proporción del PIB a la educación pública, siendo además uno de los países más pobres de la OCDE, ¿verdad? Entonces, no hay un problema de dinero, hay un problema de una muy mala repartición del dinero. De hecho, la propia OCDE ha señalado que el dinero de la educación está desproporcionadamente dirigido hacia la primaria y hacia la universitaria, abandonando la secundaria y algo muy importante, la educación en la infancia temprana, donde prácticamente no tenemos programas en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, siendo que eso es un hecho, y el otro hecho es
que cada año que pasa, las generaciones que ingresan a primer grado son más pequeñas que la anterior, es decir, hay un proceso demográfico en el cual cada vez nacen menos niños en el país, entonces ya estamos en una situación en la que podemos destinar recursos que hoy se dedican a la primaria hacia la secundaria y hacia la infancia temprana para llenar los vacíos que tenemos. Bien, Adriana Rodríguez te dice, mi hija Victoria, que está en edad escolar, quiere preguntarle a Don Eli qué propuestas tiene para el desarrollo de la juventud respecto a educación y o avances tecnológicos. Ok, en primer lugar, a ver, nuevamente, tenemos dinero tenemos porque estamos destinando una gran cantidad de recursos a la educación, pero la educación ha perdido relación con las necesidades de las personas, de los estudiantes, del mercado laboral. Y insisto en el mercado laboral porque al final de cuentas no es el mercado lo que es importante, es que las personas cuando pasan por un proceso de educación hayan adquirido una serie de habilidades y conocimientos y herramientas que les permitan emplearse. Y siendo que el desarrollo en el mundo es alrededor de las tecnologías, entonces la educación tiene que empezar a enfocarse hacia esos lados. Hablaba antes de la educación en la infancia temprana. Es importantísimo. Los expertos dicen que los niños cuando más absorben es entre los 2 y los 5 años de edad. En Costa Rica tenemos niños que entran a primaria, a primer grado, sin saber leer y escribir, y entonces arrastran deficiencias de lectoescritura hasta el tercer grado. Y entonces después terminan la primaria sin haber completado lo que debería ser el programa de la primaria, y por eso al pasar a secundaria tenemos la mayor deserción en todo el sistema educativo, ¿verdad? Entonces, reforzar la educación en la infancia temprana nos va a permitir que los niños ingresen a primer grado ya preparados para leer y escribir, con lo cual podemos enriquecer el programa educativo en la primaria. Y relacionado con esto, aunque no directamente en el área de educación, el despliegue de las redes 5G será algo que forzaremos desde el primer día del gobierno. Hoy por hoy, el espacio del espectro necesario para desarrollar esas redes está en manos del ICE y de su subsidiaria RAXA, y no permiten, no desarrollan la tecnología y no permiten que otros la desarrollen. Está estimado que por cada año que un país no desarrolla las redes 5G, los costos aumentan en aproximadamente un 8%, o sea que estamos perdiendo el tiempo, estamos perdiendo dinero. El desarrollo de las redes 5G va a permitir cumplir la promesa de conectividad de banda ancha para todos los niños de Costa Rica, para todas las instituciones educativas de Costa Rica, porque simple y sencillamente es una red que multiplica la velocidad por varios, o sea, por un número bastante grande, ¿verdad? Entonces, en resumen, es una respuesta para una niña y me cuesta bastante explicarlo de esa manera, ¿verdad? Pero en resumen, vamos a dedicar más recursos a la educación, donde es necesario reforzar para que los niños puedan adquirir las herramientas y los conocimientos y las habilidades necesarias, hacer la educación más relevante para ellos y para el desarrollo tecnológico que se está dando a nivel mundial, y de la mano de eso reforzar el desarrollo de la innovación tecnológica en Costa Rica, para que las personas cuando se gradúen tengan oportunidades donde laborar. Bien. Jorge Luis Aguilar te pregunta cómo modificarías a aguas y alcantarillados. Qué buena pregunta. Le voy a ser franco, es un tema al que yo todavía no le he entrado en profundidad. Tenemos expertos, de hecho, en el equipo del Partido Liberal Progresista tenemos una persona que de profesión ingeniero e hizo una maestría en economía y es funcionario de la IA.
y nos está ayudando a entender cómo funciona la IA y cuáles son sus falencias y sus carencias para poder proponer una reforma de la institución de manera que sea más eficiente. Evidentemente esto pasa por hacerle entender a la institución que tiene que resolver el problema de las pérdidas de agua, que son aproximadamente un 50%, es decir, de todo lo que capta la IA para meter en sus tuberías, se pierde el 50% en fugas, en conexiones clandestinas, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso hay que resolverlo. Y por otra parte, hay que seguir avanzando en el tema del alcantarillado sanitario, que hoy por hoy beneficia a un porcentaje muy pequeño de la población costarricense. Santiago Mora, ¿apoyas proyectos como el que propone el Ejecutivo de Ciudad Gobierno? Parece tener más sentido hacer teletrabajo y dedicar menos recursos a alquilar o construir oficinas. Como mucho de lo que hace este gobierno, una propuesta que podría ser muy buena, hecha a destiempo, puede resultar peor que la enfermedad que pretende corregir, ¿verdad? Proponer una ciudad-gobierno con un gobierno tan enorme y esclerótico como el gobierno costarricense es un despropósito. Primero hay que hacer la reforma del Estado, reducir el tamaño del Estado antes de decidir cuál es el espacio de oficinas que se necesita. Y lo segundo, que tiene razón mi amigo Santiago, es que además hoy ya las necesidades de espacio tienen que ser temperadas por el advenimiento del teletrabajo, ¿verdad? La pandemia lo trajo y deberíamos de aprovechar en la medida de lo posible la posibilidad de seguir haciendo teletrabajo para necesitar construir menos metros cuadrados, ¿verdad? Entonces, en sí la idea de desarrollar infraestructura propia del gobierno no se me hace mala en vista de los abusos que se cometen a diario con los alquileres en este país, con los alquileres para las instituciones del gobierno, donde hay grandes beneficiarios, que gente enchufadísima en el ambiente político, ¿verdad? Pero en este momento, insisto, que primero hay que poner los bueyes delante de la carreta. Primero la reforma del Estado y simultáneamente el estudio de cuánto teletrabajo es factible antes de definir cuántos metros cuadrados hay que construir. Bien. Johnny Fernández, ¿qué piensas sobre el ICE y la fibra óptica, donde la administración no da información al respecto y mucho menos están explotando dicho recurso? Lo del ICE desde hace varios años para acá es realmente lamentable y espeluznante, preocupante. La impunidad, la secretividad, lo que hacen bajo el velo de que son una empresa en competencia, y ¿cómo se llama? Y que eso les permite no revelar ciertas informaciones, incluso en ocasiones negándole a la propia Contraloría General de la República la información que les piden, o a la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos la información que piden, ya sea para fijar tarifas o para poder desarrollar, ¿cómo se llama? Desarrollar los estudios de la Contraloría. Todo el tema de los nuevos desarrollos tecnológicos en los que el ICE se rehúsa a entrar es un insulto a la inteligencia de los costarricenses. Hace poco escuchábamos a la presidenta ejecutiva del ICE decir que para qué desarrollar 5G, que la gente quiere 5G para que los muchachos puedan descargar películas más rápido o jugar juegos en línea más rápido. Me parece que revela un desconocimiento absoluto de lo que se trata la tecnología 5G, que realmente es el futuro del país, bueno, no del país, del mundo, ¿verdad? Y en realidad ya no es el futuro. En muchos lugares ya 5G es una realidad y Costa Rica se está quedando atrás. El ICE ha sido una institución que históricamente históricamente me refiero en los últimos 30 años, 25, 30 años, es una institución que se ha opuesto al avance tecnológico. Cuando se desarrolló la telefonía IP, el ICE se resistió durante muchos años
a la adopción del protocolo, ¿verdad? IP, porque el ICE lucraba enormemente de los servicios de telefonía internacional. Cobraba, no sé, $3 por minuto para llamar de San José a Miami, por decir algo, ¿verdad? Y entonces durante años el ICE, que en ese momento tenía el monopolio, atrasó la entrada en operación de la telefonía IP. Lo mismo está haciendo el ICE con los paneles solares. El ICE no quiere permitir el desarrollo de lo que llaman la generación distribuida, que es cuando las personas o las empresas se generan su propia electricidad conectados al sistema eléctrico, pero ¿cómo se llama? Con sus propios paneles solares, porque el ICE tiene una capacidad instalada exagerada que no midieron bien a la hora de ir a construirla, y entonces no quieren permitir que las personas se resuelvan su problema de electricidad con los paneles para que sigan siendo clientes prisioneros del ICE, ¿verdad? Lo mismo están haciendo con el 5G, lo mismo están haciendo con la fibra óptica. Realmente el ICE dejó de ser hace mucho una institución al servicio de los costarricenses, y en estos momentos me atrevo a decir que ni siquiera es una institución al servicio de los sindicatos. Es una institución que está siendo administrada, manejada por ineptos, incompetentes que ni siquiera entienden el negocio en el que están. Ok, muy bien. Para terminar, de manera rápida, porque ya se te está acabando el saldo, esta me parece una pregunta pertinente. Steven Martínez te pregunta sobre tu opinión acerca de la violencia que está habiendo estos días entre Israel y Palestina. Bueno, yo leí la pregunta de don Steven, esa pregunta viene cargada. Viene cargada, por eso la puse neutral. Sí, es un conflicto bastante complejo como para presentarlo en términos tan maniqueos como los que ha presentado don Steven. Lamentablemente es un conflicto bastante complejo, donde hay muchísimos factores en juego, donde hay un autogobierno palestino que prefiere utilizar los recursos que recibe para desarrollar la guerra, aunque está en inferioridad de condiciones con respecto a Israel, ¿verdad? Pero prefieren utilizar los recursos para desplegar acciones violentas militares, sabiendo que en represalia el Estado de Israel va a responder con mucha mayor fuerza, y entonces hace ver mal al Estado de Israel. Lo que está sucediendo en este momento, ciertamente el Estado de Israel está lanzando una acción militar bastante fuerte en Palestina, pero esto se debe a que en las últimas 48 horas, desde los territorios de Gaza, Hamas, el movimiento terrorista Hamas, ha lanzado más de 500 cohetes hacia ciudades israelíes, indiscriminadamente buscando impactar a ciudadanos, a civiles que no son parte del conflicto militar. O sea, es una intención meramente asesina, genocida, de manera que es muy lamentable que esto suceda, pero eso es lo que está sucediendo en este momento. Efectivamente. Ahora sí se te acabó el saldo, mi querido Eli. Muchas gracias, Alberto. Despídete de tu público, ahora sí participaron bastante. Sí, y hoy sí nos dio tiempo para un montón de preguntas. Exacto. Buenísimo, muchas gracias a todos por las preguntas. Les deseo a todos muy buenas noches, nos vemos la próxima semana. Diré que en este momento yo tengo una hija en Tel Aviv durmiendo en un refugio antiaéreo. No tiene absolutamente nada que ver con el conflicto y simple y sencillamente podría ser una víctima casual del asunto, porque, como dije, están atacando indiscriminadamente con misiles y cohetes a ciudades israelíes para provocar daño.
Bueno, nada más para provocarla. por supuesto, y debe ser terrible ser padre con una hija que esté en esa zona y bueno, mándales nuestros saludos a tu hija y que esté todo bien por allá y que permanezca bien. Gracias, Eli. Muchas gracias, Alberto, y saludos a todos. Saludos. Y bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien.